Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Estoy de vacaciones en esa hermosa playa y como siempre, sin mi tejido no me voy a ningún lugar. Esto lo tejí en el auto con esta divina lana. Este es un punto muy fácil de tejer. Lo aconsejo mucho para tejer con lana matizada o lana jaspeada. También con lana de un solo color. Miren, en este caso tejí una bufanda bien ancha, una bufanda tipo chal. Como es una lana muy suavecita, por eso este ancho está perfecto para también poder usarlo alrededor del cuello cuando hace mucho frío. Bueno, así sería el lado del derecho y el lado del revés. Este es el artículo, si alguien quiere tejer el mismo con la misma lana. Cada ovillo pesa 50 gramos y esta es lana merino fine super wash. Quiere decir que es apta para tejer incluso para los niños, para los bebés, porque es muy suavecita lana. Y bueno, la combinación de colores me encantó, muy hermoso. Bien, las agujas número 4 estoy utilizando, aunque aquí la etiqueta dice aconseja tejer con agujas, a ver, ahí está, con agujas de 3 a 3,5, pero como quería que la bufanda sea suavecita y no sea bastante abierta, elegí agujas número 4. Soy fanática, saben, de tejer con agujas circulares. Para mí son mucho más cómodas, pero también obviamente con aguja recta podemos tejer. El ancho que tiene esta bufanda 45 centímetros, el largo 1,75 m. Y para tejerla tengo aquí 69 puntos montados. La cantidad de puntos para montar tiene que ser múltiplo de 6 más un punto de equilibrio y más 2 puntos de borde. Y a lo alto se repiten nada más que 4 vueltas, por eso este punto es muy fácil de tejer. También quería explicarles que el borde, voy a mostrar cómo lo tejí para que quede así prolijo, de un lado y de otro lado. Sobre las agujas tengo 21 puntos montados. Voy a tejer 3 motivos. Vuelta número 1, primer punto de borde, paso sin tejer y hacemos lazada. Este va a ser punto de borde. Ahora esta vuelta número 1 tejemos con todos los puntos al derecho, punto de borde, también el último punto lo voy a tejer al derecho. Bueno, vuelta número 2, miren, la aguja va por debajo de la hebra, paso un punto sin tejer y hacemos lazada. Este va a ser punto de borde para que quede este hermoso borde que le mostré que tiene la bufanda. Y ahora la vuelta número 2 se teje con todos los puntos al revés. Finalizando la vuelta, se acuerdan que aquí hicimos una lazada, por eso esta lazada junto con este primer punto voy a tejer como 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 3, primer punto de borde, pasamos sin tejer y hacemos lazada. Empiezo a tejer primer motivo, punto derecho, lazada, punto revés, lo voy a tejer por detrás para que el punto no salga cruzado ni retorcido, 3 puntos juntos al revés, punto revés, lazada,
Repito el motivo, punto derecho, lazada, punto revés, 3 puntos juntos al revés, revés, lazada. Tercer motivo, punto derecho, lazada, revés, 3 puntos juntos al revés, revés, lazada. Finalizamos la vuelta con punto de equilibrio, lo tejemos al derecho y este punto de borde junto con lazada tejemos como 2 puntos juntos al derecho. En la vuelta número 4 paso punto sin tejer y hacemos lazada, tejemos 2 puntos al derecho, estos son los puntos de equilibrio, y empiezo a tejer los puntos de motivo, serían 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, repito, 3 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 3 puntos al revés, y aquí finalizamos la vuelta con 2 puntos al derecho y aquí punto de borde junto con lazada tejemos como 2 puntos juntos al derecho. Eso es todo. Se repiten estas 4 vueltas, 1 2 3 4, nada más. Bueno, corazones, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios, nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos, chao chao.